31. Empieza por un acorde de do. Todas las teclas no, me, do no. Son las iniciales de dolor. A las 5 de la madrugada de la mañana siguiente, en la rotonda de enfrente de la estación de paso, Meg y yo encontramos a Leo delante de un brillante Mercedes XLS rojo. No le pregunté cómo había conseguido el vehículo, él tampoco me dio la información motu proprio, sí que dijo que debíamos devolverlo en un plazo de 24 horas suponiendo que viviéramos tanto. Y que debíamos procurar que la policía no nos parase. La mala noticia es que en las afueras de la ciudad me paró la policía. Oh, qué mala suerte. El agente nos detuvo sin ningún motivo aparente. Al principio temí que fuera un blemia, pero no era ni de lejos tan educado. Frunció el ceño al ver mi permiso. Este carnet de conducir juveniles del estado de Nueva York, chico. ¿Qué haces conduciendo un coche como este? ¿Dónde están tus padres, y a dónde llevas a esta niña? Tuve la tentación de explicarle que era un dios con 4000 años de antigüedad, y sobrada experiencia conduciendo el sol, que mis padres estaban en el reino celestial, y que la niña era mi ama semidiosa. Es mi hermana pequeña, terció Meg, me lleva a clase de piano. Ah, sí, convine. Y llegamos tarde. Meg agitó los dedos de una forma que no se parecía en nada a tocar el piano, porque mi hermano es tonto. El agente frunció el entrecejo. Esperad aquí. Se dirigió a su coche patrulla, tal vez con la intención de cotejar mi permiso en su ordenador o de pedir refuerzos a los SWAT. ¿Tu hermano? Pregunté a Meg. Clase de piano. Lo de que eres tonto era verdad. El agente volvió con una expresión confundida en el rostro. Disculpa, me dio el permiso, ha sido culpa mía, conduce con cuidado. Y eso fue todo. Me preguntaba qué había hecho cambiar de opinión a la gente. Quizá cuando Zeus había creado mi permiso había incorporado algún hechizo en el carnet que me permitía pasar inspecciones poco rigurosas como controles de carretera. Sin duda Zeus había oído que conducir siendo mortal podía ser peligroso. Seguimos adelante, aunque el incidente me dejó alterado. En la autopista 37, miraba cada coche que iba en la dirección contraria, y me preguntaba cuáles los conducirían blemias, semidioses o mercenarios que iban a trabajar al palacio de Comodón, impacientes por acabar con mis amigos a tiempo para la ceremonia de nombramiento. Al este, el cielo se aclaró y pasó del color bronce al carbón. En el arcén, las farolas de vapor de sodio teñían el paisaje de naranja a gamedes, vallas y pastos, hileras de árboles, barrancos secos. De vez en cuando veíamos una gasolinera o un oasis Starbucks. Cada pocos kilómetros, nos cruzábamos con carteles que proclamaban oro. Los mejores precios. Con un hombre sonriente que se parecía sospechosamente al rey Midas con un traje barato. Me preguntaba cómo le iría a Litierses en la estación de paso. Cuando nos habíamos ido, el edificio entero bullía de actividad. Todo el mundo arrimaba el hombro para arreglar armaduras, afilar armas, y preparar trampas. Litierses había permanecido al lado de Josephine, asesorándola sobre Cómodo y sus diversas tropas, pero solo parecía presente a medias, como un hombre con una enfermedad terminal que explica a otros pacientes la mejor forma de prolongar lo inevitable. Por extraño que parezca, me fiaba de él, creía que no traicionaría a Josephine y Emmie, la pequeña Georgina, y el resto de la variopinta familia improvisada que tanto me importaba. El compromiso de Lit parecía sincero. Ahora odiaba a Cómodo más que ninguno de nosotros. Claro que hacía 6 semanas yo no habría sospechado que Meg Caffrey trabajaba para Nerón. Eché un vistazo a mi pequeña ama, estaba hundida en su asiento, con sus zapatillas de caña alta rojas sobre el salpicadero por encima de la guantera. Su postura no me parecía cómoda, se me antojaba la clase de costumbre que un niño aprende, y que luego se niega a abandonar cuando es mayor. Meg agitaba los dedos sobre las rodillas, tocando el piano imaginario. ¿Podrías intentar poner unos cuantos silencios en tu composición?, le dije.
Para variar. Quiero recibir clases. No estaba seguro de haber oído correctamente. Clases de piano. Ahora. Ahora no, Bobo, algún día. ¿Puedes enseñarme? ¡Qué idea más espantosa! Quería creer que poseía una trayectoria lo bastante larga como dios de la música para no tener que dar clases a principiantes. Por otra parte, advertí que Meg me lo había pedido, no me lo había ordenado. Detecté algo tímido y esperanzado en su voz, como un brote verde de chía que saliera. Me acordé de Leo y Calipso la noche anterior en la biblioteca, hablando pensativamente de la vida normal que podrían llevar en Indiana. Resultaba extraño cómo los humanos soñaban con el futuro, a los inmortales nos da igual. Para nosotros, soñar con el futuro es como mirar la manecilla de las horas de un reloj. Muy bien, dije, suponiendo que sobrevivamos a las aventuras de esta mañana. Trato hecho. Meg tocó ruidosamente un último acorde que a Beethoven le habría encantado. A continuación sacó de su mochila de provisiones una bolsita de plástico con zanahorias peladas por mí. Muchas gracias, y empezó a masticarlas sonoramente mientras entrechocaba las punteras de sus zapatillas. Porque sí. Deberíamos hablar de nuestra estrategia, propuse. Cuando lleguemos a las cuevas tendremos que encontrar la entrada secreta. Dudo que sea tan evidente como la entrada de los mortales. Vale. Cuando tú hayas eliminado a los guardias que encontremos. Cuando los dos los hayamos eliminado, me corrigió. Lo mismo da, tendremos que buscar 2 arroyos cerca de allí, tendremos que beber de los 2 antes. No me lo digas. Meg levantó una zanahoria como si fuera una batuta. Nada de spoilers. Spoilers. Esta información podría salvarnos la vida. No me gustan los spoilers, insistió ella, quiero sorprenderme. Pero. No. Apreté el volante, tuve que hacer un gran esfuerzo para no pisar el acelerador, y lanzarnos como un rayo hacia el horizonte. Quería hablar de la cueva de Trofonio. No solo para informar a Meg, sino para ver si yo había entendido bien los detalles. Me había quedado levantado casi toda la noche en la biblioteca de la estación de paso, había leído pergaminos, había repasado mis recuerdos imperfectos, incluso había intentado arrancar más respuestas a la flecha de Dodona, y a la bola 8 mágica de Agamedes, había obtenido un éxito limitado. Pero lo que había conseguido reconstruir me puso todavía más nervioso. Me gustaba hablar cuando estaba nervioso. Sin embargo, parecía que a Meg no le inquietase la tarea que nos aguardaba. Se comportaba de forma tan insufrible y despreocupada como el primer día que me había encontrado con ella en el callejón de Manhattan. Se estaba haciendo la valiente. Me parecía que no dejaba de asombrarme lo fuertes que podían ser los mortales ante los desastres. Incluso los humanos más traumatizados, maltratados y neuróticos, podían seguir adelante. Como si todo fuera de lo más normal, las comidas se seguían preparando, el trabajo se seguía haciendo, las clases de piano se empezaban, y las zanahorias se masticaban. Viajamos en silencio a lo largo de kilómetros. Ni siquiera pude poner música decente porque el Mercedes no tenía radio por satélite. Maldito sea Leo Valdez y sus vehículos de lujo gratuitos. En la única emisora de FM que encontré transmitían una cosa que se llamaba Zoo Matutino. Después de mi experiencia con Calipso y los grifos, no estaba de humor para zoos. Pasamos por pueblecitos con moteles destartalados, tiendas de ropa de segunda mano, almacenes de pienso, y varios vehículos en venta a un lado de la carretera. El campo era llano y monótono, un paisaje que no habría desentonado en el antiguo Peloponeso de no ser por los postes telefónicos y las vallas publicitarias. Bueno, y por la propia carretera. A los griegos nunca se les ha dado muy bien construir carreteras. Probablemente se deba a que Hermes era su dios de los viajes. A Hermes siempre le interesaron más los trayectos fascinantes y peligrosos que las rápidas y tranquilas carreteras interestatales. Por fin, 2 horas después de haber salido de Indianápolis, empezó a romper el alba, y a mí empezó a entrarme el pánico. Estoy perdido, reconocí. Lo sabía, dijo Meg. No es culpa mía.
He seguido los indicadores de la casa de Dios. Meg me miró entornando los ojos. La tienda de Biblias cristianas que hemos dejado atrás. ¿Por qué has hecho eso? Por favor. La gente de esta zona tiene que especificar los dioses que anuncia. Meg eructó contra su puño. Para y pregúntale a la flecha, me estoy mareando. Yo no quería preguntarle a la flecha, pero tampoco quería que Meg vomitase las zanahorias en la tapicería de cuero. Paré al lado de la carretera, y saqué mi arma arrojadiza profética del carcaj. Oh, flecha sabia, dije, estamos perdidos. Lo supe cuando os conocí. La flecha tenía un astil muy fino. Se rompería tan fácilmente. Me contuve. Si destruía el regalo de la arboleda de Dodona, temía que su patrona, mi abuela hippie Rea, me maldijese y me condenase a oler a pachuli todo el tiempo. Lo que quiero decir, continué, es que tenemos que encontrar la entrada de la cueva de Trofonio, rápido. ¿Puedes indicarnos cómo llegar? La flecha vibró, tal vez buscaba conexiones de wifi locales, con lo lejos que estábamos, temí que empezara a emitir el zoo matutino. La entrada de los mortales se halla una legua al este, recitó, cerca de un cobertizo portátil con el tejado azul. Por un instante, me quedé mudo de la sorpresa. Eso nos ha sido muy útil. Pero no podéis utilizar la entrada de los mortales, añadió, está demasiado vigilada, y supondría vuestra muerte. Ah, retiro lo dicho. ¿Qué dice? Preguntó Meg. Le indiqué con la mano que tuviera paciencia, porque, no lo sé, era un deseo imposible. Gran flecha. No sabrás cómo deberíamos llegar a la cueva. Seguid esta carretera hacia el oeste, a un lado de la carretera veréis un puesto en el que venden huevos frescos. Sí. Ese puesto no es importante, seguid adelante. Apolo. Me hincó el dedo en las costillas. ¿Qué dice? Algo sobre huevos frescos. Esa respuesta pareció contentarla, por lo menos dejó de darme con el dedo. Iré más allá, aconsejó la flecha, tomad el tercer desvío a la izquierda. Cuando veáis la señal del emperador, sabréis que tenéis que parar. ¿Qué señal del emperador? Lo sabréis, cuando la veáis, parad allí, saltad la verja, y seguid hacia él. Interior hasta el lugar con dos arroyos. Unos dedos fríos tocaron un arpegio por mis vértebras, el lugar con dos arroyos, eso por lo menos tenía sentido, ojalá no lo hubiera tenido. ¿Y luego? Pregunté. Luego debéis beber, y lanzaros al abismo de los horrores, pero para ello deberéis enfrentaros a los guardianes que no se pueden matar. Fantástico, dije, supongo que no tendréis. Que no tendrás más información sobre esos guardianes imposibles de matar en el artículo de Wikipedia. Tenéis bufonadas de bufón, no, mis poderes proféticos no ven esa parte, y una cosa más. Sí. Dejadme en el Mercedes, no deseo sumirme en la muerte y las tinieblas. Metí la flecha debajo del asiento del conductor, luego relaté la conversación entera a Meg. Ella frunció el entrecejo. ¿Guardianes imposibles de matar? ¿Qué quiere decir eso? A estas alturas, vete a saber, Meg. Buscamos un abismo de los horrores al que lanzarnos. 32. Vaca bonita y peluda. Qué mona, calentita y salvaje. Yupi. ¿Puedo matarla? La señal del emperador era bastante fácil de ver. Adopte una carretera. Los siguientes 8 kilómetros están patrocinados por Terrenos Triunvirato. Puede que Cómodo y sus colegas fueran unos asesinos sedientos de poder que estaban empeñados en dominar el mundo, pero por lo menos se preocupaban por limpiar la basura. Una cerca de alambre de espino recorría el arcén, detrás de ella había más campos sin nada de particular, unas cuantas hileras de árboles y matorrales, pero sobre todo praderas onduladas. A la luz previa al amanecer, el rocío despedía un manto de vapor sobre la hierba, a lo lejos, detrás de un grupo de almeces.
Pastaban dos grandes animales, no podía distinguir su forma exacta, parecían vacas, pero dudaba que lo fueran, no vi a ningún guardián, eliminable o no, cosa que no me tranquilizó en lo más mínimo. Bueno, le dije a Meg. Vamos. Nos echamos las provisiones a los hombros, y bajamos del Mercedes. Meg se quitó la chaqueta, y la colocó sobre el alambre de espino, aunque la flecha me había indicado que saltásemos, solo conseguimos dar un tambaleante paso de gigante, sujeté a Meg el alambre de espino de arriba, pero ella no hizo lo mismo por mí. Gracias a eso, acabé con unos embarazosos rasgones en los fondillos de los vaqueros. Cruzamos sigilosamente el campo en dirección a los dos animales que pastaban. Yo sudaba excesivamente, el aire frío de la mañana se condensaba en mi piel, y me hacía sentir como si me estuviera bañando en una sopa fría. Gazpacho de Apolo, suena bastante bien, cuando vuelva a ser Dios tendré que registrar la marca. Nos agachamos detrás de los almeces, a menos de 10 metros de los animales, el alba teñía el horizonte de rojo. No sabía de cuánto margen de tiempo disponíamos para entrar en la caverna. Cuando el espíritu de Trofonio dijo amanecer, se refería al crepúsculo náutico. Al alba. El momento en que los faros del carro solar se veían o cuando el carro estaba tan alto en el cielo que se podían leer las pegatinas de mi parachoques. En cualquier caso, teníamos que darnos prisa. Meg se ajustó las gafas, empezó a moverse lentamente de lado buscando una vista despejada alrededor de los arbustos cuando una de las criaturas levantó la cabeza lo justo para que yo viera fugazmente sus cuernos. Contuve un grito, agarré a Meg de la muñeca, y la puse otra vez a cubierto. Detrás de los almeces. Normalmente, eso podría haberme costado un mordisco, pero estaba dispuesto a arriesgarme. Era un poco temprano para ver morir a mi joven amiga. Quédate muy quieta, susurré, esos son yales. Ella parpadeó con un ojo, y luego con el otro, como si mi advertencia estuviera pasando lentamente de su hemisferio izquierdo a su hemisferio derecho. Yales. No es una universidad. Sí, murmuré, y uno de los símbolos de la Universidad de Yale es el Yale, pero eso no importa, esos monstruos. Tragué el sabor a aluminio del miedo. Los romanos los conocían como centícoras, son de lo más letales, les atraen los movimientos bruscos y los ruidos fuertes, así que Chitón. En realidad, incluso siendo un dios, nunca había estado tan cerca de un Yale. Eran animales feroces y orgullosos, muy territoriales y agresivos. Recordaba haberlos atisbado en la visión del salón del trono de Cómodo, pero eran unos animales tan raros que me había medio convencido de que eran de otra especie. Además, no me imaginaba que Cómodo estaría tan loco para tener yales tan cerca de los humanos. Parecían yaks gigantes más que vacas, su cuerpo estaba cubierto de un pelo marrón enmarañado con manchas amarillas, mientras que el pelo de su cabeza era totalmente amarillo. Una crin de caballo les caía por el pescuezo, su cola peluda era de la longitud de mi brazo, y sus grandes ojos color ámbar. Oh dioses, por cómo los describo, casi parecen adorables, pues te aseguro que no lo eran. Los rasgos más destacados de los yales eran sus cuernos, dos brillantes lanzas blancas de hueso estriado, absurdamente largas para la cabeza de la criatura. Había visto esos cuernos en acción, hacía eones, durante la campaña oriental de Dioniso. El dios del vino había soltado a una manada de yales contra las filas de un ejército indio de 5000 soldados. Todavía me acordaba de los gritos de esos guerreros. ¿Qué hacemos?, susurró Meg. Matarlos. Son bastante bonitos. Los guerreros espartanos también eran bastante bonitos hasta que te atravesaban. No, no podemos matar yales. Bien, una larga pausa, y entonces la vena rebelde natural de Meg se puso de manifiesto. ¿Por qué no? Es que su pelo es invulnerable a mis espadas. No lo soporto. No, Meg. Creo que no. El motivo por el que no podemos matar a esos animales es porque los yales figuran en la lista de monstruos en peligro de extinción.
Te lo estás inventando. ¿Por qué iba a inventarme algo así? Tuve que acordarme de no levantar la voz. Artemisa pone mucho cuidado en controlar la situación. Cuando los monstruos empiezan a desaparecer de la memoria colectiva de los mortales, se regeneran cada vez con menos frecuencia en el Tártaro. Tenemos que dejar que se reproduzcan y se repueblen. Meg no parecía convencida. Ajá. Venga, ¿has oído que en Sicilia se propuso construir un templo de Poseidón? No. Tuvo que ser trasladado porque se descubrió que el terreno estaba cerca de la zona de nidificación de una hidra de vientre rojo. La mirada vacía de Meg hacía pensar que no había oído hablar del tema. Aunque había sido noticia de primera plana hacía solo unos miles de años. De todas formas insistí, los yales son mucho más raros que las hidras de vientre rojo, no sé dónde ha encontrado cómodo a estos, pero si los matáramos, todos los dioses nos maldecirían, empezando por mi hermana. Meg volvió a contemplar a los animales peludos que pastaban tranquilamente en el prado. No te maldijo ya la laguna Estigia o algo por el estilo. Eso no viene al caso. Entonces, ¿qué hacemos? El viento cambió de dirección. De repente me acordé de otro detalle de los yales, tenían un magnífico sentido del olfato. La pareja levantó sus cabezas a la vez, y volvió sus bonitos ojos color ámbar en dirección a nosotros. El yale macho bramó, un sonido como el de una sirena de niebla haciendo gárgaras con elixir bucal. A continuación los dos monstruos embistieron. Me acordé de más datos interesantes sobre los yales. Si no hubiera estado a punto de morir, podría haber hecho de narrador de un documental. Para tratarse de unos animales tan grandes, tenían una velocidad impresionante. ¿Y qué cuernos? Cuando los yales atacaban, sus cuernos giraban como antenas de insecto. O, para ser exactos, como las lanzas de unos caballeros medievales, que eran aficionados a poner esas criaturas en sus escudos heráldicos. Los cuernos también daban vueltas, y sus estrías afiladas se movían en espiral para perforar mejor nuestros cuerpos. Ojalá hubiera podido grabar un vídeo de esos majestuosos animales. Habría recibido millones de me gusta en DiosTube. Pero si alguna vez te han atacado dos yaks peludos y moteados con lanzas dobles en las cabezas, sabrás que manejar la cámara en esas circunstancias es difícil. Meg me empujó, y me apartó de la trayectoria de los yales mientras corrían entre los almeces. El cuerno izquierdo del macho me rozó el muslo, y me cortó los vaqueros. No estaba siendo un buen día para mis vaqueros. A los árboles, gritó Meg. Me cogió de la mano, y tiró de mí hacia la hilera de robles más próxima. Afortunadamente, los yales no eran tan rápidos girando como embistiendo. Las criaturas describieron un amplio arco al galope mientras Meg y yo nos poníamos a cubierto. Ya no son tan bonitos, observó Meg. Seguro que no podemos matarlos. No. Repasé mi limitado repertorio de habilidades, sabía cantar y tocar el ukelele, pero los yales no eran famosos por su oído musical. El arco y la flecha no me servirían de nada. Podía intentar herir a los animales, pero con la suerte que tenía, acabaría matándolos sin querer. Se me habían acabado las jeringas de amoníaco, los muros de ladrillo, las elefantas y los arranques de fuerza divina. Solo me quedaba mi carisma natural, y no creía que los yales lo apreciasen. Los animales redujeron el paso a medida que se acercaban. Probablemente no sabían cómo matarnos entre los árboles. Los yales eran agresivos, pero no eran cazadores. No empleaban maniobras sofisticadas para arrinconar y vencer a sus presas. Si alguien entraba en su territorio, simplemente atacaban. Los intrusos morían o escapaban. Problema resuelto. No estaban acostumbrados a los intrusos que se hacían los escurridizos. Rodeamos poco a poco los robles, procurando mantenernos enfrente de los animales. Bonitos yales, canté, estupendos yales. Los yales no se mostraron impresionados. Conforme cambiábamos de perspectiva, vi algo a unos 30 metros de los animales.
Un grupo de rocas del tamaño de lavadoras entre la alta hierba, no eran nada del otro mundo, pero mi fino oído captó el sonido de un chorro de agua. Señalé las rocas a Meg. La entrada de la cueva debe de estar allí. Ella arrugó la nariz. Entonces. Vamos corriendo y nos tiramos. No. Grité, debería haber 2 arroyos, tenemos que parar a beber de los dos, dudo que el descenso a la cueva sea fácil, necesitaremos tiempo para buscar una forma segura de bajar, si nos tiramos sin más, podríamos morir. Esos Harvards no van a darnos tiempo. Ya les la corregí. Lo mismo da, dijo ella, robándome la frase. ¿Cuánto crees que pesan esos bichos? Mucho. Ella pareció procesar esa información en su calculadora mental. Vale, prepárate. ¿Para qué? Nada de spoilers. Te odio. Meg alargó las manos, alrededor de los yales, la hierba empezó a crecer descontroladamente, y se trenzó formando unas gruesas cuerdas verdes que envolvieron las patas de los animales. Las criaturas se retorcían, y bramaban como sirenas de niebla haciendo gárgaras, pero la hierba siguió creciendo, subió a través de sus flancos, y enredó sus enormes cuerpos. Vamos, dijo Meg. Corrí. 30 metros, nunca me habían parecido tanta distancia. A mitad de camino de las rocas, miré atrás. Meg daba traspiés, con la cara reluciente de sudor, debía de haber consumido toda su fuerza para enredar a los yales. Los animales forcejaban, y hacían girar sus cuernos, e intentaban cortarla hierba, y tiraban contra ella con todas sus fuerzas. Llegué al montón de rocas. Como había sospechado, 2 manantiales borboteaban de unas fisuras situadas una al lado de la otra en la cara de una roca, como si Poseidón hubiera pasado por allí, y hubiera agrietado la piedra con su tridente. Quiero agua caliente aquí, y agua fría aquí. En un manantial burbujeaba agua blanca diluida, del color de la leche desnatada, el otro era negro como tinta de calamar. Los 2 manantiales se juntaban en un riachuelo musgoso antes de salpicar contra él. Suelo embarrado. Más allá de los manantiales, una grieta zigzagueaba entre las rocas más grandes, un corte en el suelo de 3 metros de ancho que no dejaba lugar a dudas sobre la presencia del sistema de cavernas que se ocultaba debajo. En el borde de la cima había un rollo de cuerda atado a un pitón de hierro. Meg se dirigió a mí tambaleándose. Deprisa, dijo con voz entrecortada, tírate. Detrás de ella, los yales desgarraban poco a poco sus ataduras de hierba. Tenemos que beber, le dije. Nemosine, la fuente de la memoria, es negra. Lethe, la fuente del olvido, es blanca. Si bebemos de las dos al mismo tiempo, deberían contrarrestarse una a la otra, y prepararnos mentalmente. Me da igual. La cara de Meg estaba ahora blanca como las aguas de Lethe. Ve tú. Pero tienes que venir conmigo. El oráculo lo dijo. Además, no estás en condiciones de defenderte. Estoy bien, dijo gimiendo. Bebe. Ahuequé una mano en el agua de Nemosine, y la otra en el agua de Lethe. Bebí de un trago las 2 aguas al mismo tiempo. No tenían sabor, solo un frío intenso y entumecedor, de ese que hace tanto daño que no notas el dolor hasta mucho más tarde. El cerebro me empezó a dar vueltas, y a girar en espiral como un cuerno de yale. Mis pies parecían globos de helio. Meg se peleaba con la cuerda, tratando de rodearme la cintura con ella. Por algún motivo, me resultaba graciosísimo. Te toca, dije riendo tontamente. Empina el codo. Meg frunció el entrecejo. Y que se me vaya la olla. No. Tontorrona. Si no te preparas para el oráculo. En el prado, los yales se liberaron, y arrancaron varios metros cuadrados de hierba del terreno. No hay tiempo. Meg se abalanzó sobre mí, y me derribó por la cintura. Como la buena amiga que era, me tiró del saliente al negro vacío de debajo. 33. Me siento chachi, me ahogo, me congelo, surfeo serpientes. La vida es bella, Batman. Meg y yo caímos en picado a través de la oscuridad, la cuerda iba
desenrollándose a medida que rebotábamos en una roca tras otra, y me raspaba salvajemente la ropa y la piel. Hice lo normal en esos casos, grité. ¡Yupi! La cuerda se tensó de golpe, y me hizo tan violentamente la maniobra de Heimlich, que por poco escupí el apéndice. Meg gruñó sorprendida, me soltó, y siguió cayendo a oscuras. Un instante más tarde, un chapoteo resonó debajo. Reí colgado en el vacío. ¡Qué divertido! Otra vez. El nudo de mi cintura se deshizo, y me zambullí en un agua gélida. Probablemente mi estado de delirio evitó que me ahogara en el acto. No sentí la necesidad de luchar, revolverme o respirar. Me hundí, ligeramente entretenido con mi propio aprieto. Los sorbos que había bebido de las fuentes de leche Mnemosine combatían en mi mente. No me acordaba de mi nombre, cosa que me resultaba muy graciosa, pero recordaba con total claridad las motas amarillas de los ojos serpentinos de Pitón cuando clavó sus colmillos en mi inmortal bíceps hacía milenios. No debería haber podido ver nada bajo el agua oscura, sin embargo, me asaltaban imágenes. Tal vez se debía a que mis globos oculares se estaban congelando. Vi a mi padre, Zeus, sentado en una silla de jardín junto a una piscina panorámica en el borde de una terraza. Más allá de la piscina, un mar azul celeste se extendía hasta el horizonte. La escena habría sido más adecuada para Poseidón, pero yo conocía ese sitio, el bloque de apartamentos de mi madre en Florida. Sí, tenía una de esas madres inmortales que se retiraban a Florida. ¿Qué se le va a hacer? Leto estaba arrodillada al lado de Zeus, rezando con las manos juntas. Sus brazos bronceados brillaban en contraste con su vestido de playa blanco, su cabello largo y rubio caía serpenteando por su espalda en una intrincada trenza. Por favor, milord, suplicó, es su hijo. Ya ha aprendido la lección. Todavía no tronó Zeus. Oh, no, todavía tiene que pasar la auténtica prueba. Reí y saludé con la mano. Hola, mamá. Hola, papá. Cómo me encontraba bajo el agua, y seguramente alucinaba. Mis palabras no deberían haberse oído. Aún así, Zeus miró y frunció el ceño. La escena se desvaneció, me encontré ante otro inmortal. Delante de mí flotaba una diosa oscura, con un cabello color ébano que se mecía en la corriente fría, y un vestido que ondeaba a su alrededor cual humo volcánico. Tenía un rostro delicado y sublime, con diestros toques de lápiz de labios, sombra de ojos, y rímel en tonos medianoche. Su presencia me resultaba encantadora. Hola, Estigia. Sus ojos color obsidiana se entornaron. Tú, no sabes mantener una promesa, no creas que me he olvidado. Pero yo sí. Dije. ¿Quién soy? En ese momento hablaba totalmente en serio, sabía que ella era Estigia. Diosa del río más importante del inframundo, sabía que era la ninfa del agua más poderosa de todas, y la hija mayor del titán del mar, Océano. Sabía que me odiaba, y no me extrañaba, porque también era la diosa del odio. Pero no tenía ni idea de quién era yo ni de qué había hecho para ganarme su animosidad. ¿Sabías que ahora mismo me estoy ahogando? Era tan gracioso que me eché a reír como un tonto, y expulsé un chorro de burbujas. Me vengaré, gruñó Estigia, pagarás por tus promesas rotas. Vale. Convine. ¿Cuánto? Ella siseó irritada. ¿Ahora no puedo hacerlo? Vuelve a tu ridícula misión. La diosa desapareció, alguien me agarró del cogote, me sacó del agua de un tirón, y me lanzó a una superficie de piedra dura. Mi rescatadora era una niña de unos 12 años, le caían gotas de agua de un vestido de tubo verde raído. Tenía los brazos llenos de arañazos sangrantes, sus vaqueros y sus zapatillas de caña alta rojas estaban cubiertos de barro. Y lo más inquietante, los diamantes falsos de sus gafas no solo brillaban, emitían su propia luz. Me di cuenta de que aquellas pequeñas constelaciones que flotaban junto a sus ojos eran el único motivo por el que podía verla. Tengo la impresión de que te conozco, dije con voz ronca. ¿Te llamas Peg? ¿O Megan? Ella frunció el ceño, y adoptó una expresión casi tan peligrosa como la de la diosa Estigia.
No te estás quedando conmigo, ¿verdad? No. Le dediqué una sonrisa alegre, pese a estar empapado, y temblando, se me pasó por la mente que debía de estar sufriendo un shock hipotérmico. Me acordaba de todos los síntomas: escalofríos, mareo, confusión, ritmo cardíaco rápido, náuseas, fatiga. Ala, me los sabía todos. Ojalá me acordase de mi nombre. Se me ocurrió que tenía dos. Uno era Lester. Oh, dioses. ¡Qué horror! El otro era algo que empezaba por A. Alfred. No, entonces la niña sería Batman, y eso no me encajaba. Me llamo Meg, dijo. Sí. Sí, claro, gracias, y yo soy un idiota. No. Ah. Es una broma. La verdad es que no, pero te llamas Apolo. Eso es. Y hemos venido a por el oráculo de Trofonio. Ella inclinó la cabeza, y envió la constelación de la montura izquierda de sus gafas a una casa astrológica superior. No te acuerdas de nuestros nombres, pero te acuerdas de eso. Qué raro. ¿Verdad? Me incorporé con dificultad, se me habían amoratado los dedos, y probablemente no era una buena señal. Me acuerdo de los pasos que hay que dar para pedir algo al oráculo. Primero, hay que beber de las fuentes de Litze y Nemosine. Yo ya lo he hecho. ¿Verdad? Por eso me siento tan raro. Sí, Meg se escurrió el agua de la falda. Tenemos que seguir adelante o moriremos congelados. Vale. Acepté su ayuda para ponerme de pie, y, después de beber de las fuentes, tenemos que bajar a una cueva. Oh. Ya hemos llegado. Luego tenemos que adentrarnos en ella, por allí. En realidad, solo había un camino. 15 metros por encima de nosotros, una diminuta rendija de luz brillaba en la grieta por la que habíamos caído. La cuerda colgaba fuera de nuestro alcance, no podríamos salir por donde habíamos entrado. A nuestra izquierda se alzaba una escarpada cara de roca, aproximadamente a la mitad del muro. Una cascada manaba de una fisura, y caía en la charca que había a nuestros pies. A nuestra derecha, el agua formaba un río oscuro, y salía por un estrecho túnel. El saliente sobre el que nos encontrábamos serpenteaba junto al río, y tenía la anchura justa para andar por encima, suponiendo que no resbalásemos, nos cayésemos y nos ahogásemos. Bueno. Eché a andar delante de Meg siguiendo el riachuelo. A medida que el túnel torcía, la cornisa de roca se estrechó, el techo descendió hasta que casi tuve que arrastrarme. Detrás de mí, Meg respiraba dando soplos temblorosos. Sus exhalaciones eran tan fuertes que resonaban por encima del borboteo del río. Me costaba andar y articular pensamientos racionales al mismo tiempo. Era como tocar ritmos sincopados con una batería. Tenía que mover las baquetas a una velocidad totalmente distinta que los pies en los pedales del bombo y el platillo. Un pequeño error, y mi febril ritmo de jazz se convertía en una plomiza polka. Me detuve, y me volví hacia Meg. Pastas de miel. A la luz brillante de los diamantes de imitación de sus gafas, su expresión era difícil de descifrar. Espero que no me estés llamando así. No, necesitamos pastas de miel. ¿Las has traído tú o yo? Me toqué los bolsillos empapados, solo palpé unas llaves de coche y una cartera. Tenía un carcaj, un arco, y un ukelele en la espalda. Oh, un ukelele. Maravilloso. Pero no creía que hubiera guardado pastas en un instrumento de cuerda. Meg frunció el entrecejo. No dijiste nada de traer pastas de miel. Pero me acabo de acordar. Las necesitamos para las serpientes. Serpientes. A Meg le dio un tic facial que no creía que estuviera relacionado con la hipotermia. ¿Por qué habría de haber serpientes? Buena pregunta. Solo sé que tenemos que tener pastas de miel para tranquilizarlas, así que nos hemos olvidado de las pastas. No dijiste nada de traer pastas. Pues es una lástima. ¿Se te ocurre algún sustituto? Oreos, por ejemplo. Meg negó con la cabeza. No tenemos Oreos.
está bien, supongo que tendremos que improvisar. Ella miró con aprensión al fondo del túnel. Tú enséñame a improvisar con las serpientes, yo te seguiré. Me pareció una idea magnífica, avancé paseando alegremente, salvo por las zonas donde el techo del túnel estaba demasiado bajo, en esos sitios, avancé agachándome alegremente. A pesar de caerme al río unas cuantas veces, pegarme en la cabeza con alguna que otra estalactita, y atragantarme con el olor a guano de murciélago, no me sentía angustiado, parecía que las piernas me flotasen, el cerebro se me bamboleaba dentro del cráneo, y se reequilibraba constantemente como un giroscopio. Cosas que recordaba, había tenido una visión en la que aparecía Leto, ella intentaba convencer a Zeus de que me perdonara. ¡Qué detalle! También había tenido una visión en la que salía la diosa Estigia, estaba enfadada. ¡Qué risa! Y por algún motivo, me acordaba de hasta la última nota que Stevie Ray Vaughan tocaba en Texas Flood. ¡Qué gran canción! Cosas que no recordaba. No tenía una hermana gemela. Se llamaba Lesterina. Alfreda. Ninguno de los dos nombres sonaba bien. ¿Y por qué Zeus estaba cabreado conmigo? ¿Y por qué Estigia estaba cabreada conmigo? ¿Y quién era la niña de las gafas con brillantes falsos que me seguía, y por qué no tenía pastas de miel? Puede que tuviera la cabeza hecha un lío, pero mis sentidos estaban tan despiertos como siempre, ráfagas de aire cálido procedentes de más adelante me rozaban la cara, los sonidos del río se desvanecieron, y el eco se volvió más profundo y más tenue, como si el agua fuese a dar a una caverna más grande, un nuevo olor acometió mis fosas nasales, un aroma más seco y más amargo que el guano de murciélago. Ah, sí. Piel de reptil y excrementos. Me detuve. Ya sé por qué. Sonreía Peggy. Megan. No, Meg. Ella frunció el ceño. Que ya sabes por qué qué. ¿Por qué hay serpientes? Contesté, me has preguntado por qué íbamos a encontrar serpientes. ¿Verdad? ¿O había algo más? ¿Las serpientes son simbólicas? Representan la sabiduría profética de las profundidades de la tierra. Del mismo modo que los pájaros simbolizan la sabiduría profética del cielo. Ajá. De modo que a las serpientes les atraen los oráculos. Sobre todo los de las cuevas. Como aquella serpiente monstruosa que oímos en el laberinto, Pitón. Esa referencia me inquietó un poco, estaba seguro de que hacía unos minutos sabía quién era Pitón, ahora me había quedado en blanco, de repente recordé el nombre Monty Python. Era correcto. No creía que el monstruo se llamara Montgomery, ni que me hubiera dejado utilizar el diminutivo. Bueno, sí, supongo que es como aquella dije. El caso es que más adelante debería haber serpientes. Por eso necesitamos pastas de miel. ¿Has dicho que tenías? No, ¿eh? Estupendo. Seguí avanzando. Como había sospechado, el túnel se ensanchaba hasta formar una cámara grande, un lago de unos 20 metros de diámetro cubría toda la zona, excepto un islote de rocas situado en el centro, por encima de nosotros. El techo abovedado estaba erizado de estalactitas como arañas de luces negras, el islote y la superficie del agua estaban cubiertos de una capa reptante de serpientes, como espaguetis olvidados en agua hirviendo, mocasines de agua, unos animales encantadores, miles. Tachán. Exclamé. Meg no parecía compartir mi entusiasmo, retrocedió muy lentamente hacia el túnel. Apolo. Necesitarás tropecientas pastas de miel para tantas serpientes. Oh, pero tenemos que llegar al islote del centro, allí es donde recibiremos la profecía. Pero si nos metemos en el agua, ¿no nos matarán las serpientes? Probablemente. Sonreí. ¿Vamos a averiguarlo? Me tiré al lago. 34. Meg se marca a un solo. Y espanta a su público. Buen trabajo, McCaffrey. Canta, Apolo. Gritó Meg.
Ninguna otra palabra me habría hecho parar más rápido. Me encantaba que me pidieran que cantara. Había cruzado la mitad del lago, cubierto hasta la cintura de sopa de fideos reptiles, pero me volví, y miré a la niña situada en la boca del túnel. Yo debía de haber agitado a las serpientes a mi paso, los animales se deslizaban de un lado a otro, con sus bonitas cabecitas asomando por encima de la superficie, y sus bocas blancas abiertas. Ah, ya lo entiendo. Por eso las llamaban bocas de algodón. Muchas serpientes se dirigían en tropel a Meg, y husmeaban sus zapatillas, como si estuvieran decidiendo si le hacían compañía en el saliente. Meg se ponía de puntillas sobre un pie, y luego sobre el otro como si no le entusiasmara la idea. ¿Me has dicho que cante?, pregunté. Sí. Su voz sonó estridente. Hechiza a las serpientes. Haz que se vayan. No entendía a qué se refería. Cuando yo cantaba, el público siempre se acercaba. ¿Quién era esa niña, a todo esto? Al parecer me había confundido con San Patricio, un tío majo, por cierto, eso sí, con una voz terrible. Normalmente las leyendas no cuentan que ahuyentó a las serpientes de Irlanda con su espantosa versión del Te Deum. Canta la canción que cantaste en El Hormiguero, suplicó. El Hormiguero. Recordaba haber cantado con la pandilla de ratas de Frank Sinatra, y con Gorillaz. Pero El Hormiguero. No recordaba haber formado parte de ese grupo. Sin embargo, se me ocurrió por qué Megan_Peg_Meg podía estar nerviosa. Los mocasines de agua son venenosos, al igual que los yales, pueden volverse agresivos cuando su territorio es invadido, pero Meg estaba en la boca del túnel. No en el territorio de las serpientes. ¿Por qué estaba nerviosa? Miré abajo, cientos de víboras se arremolinaban a mi alrededor, exhibiendo sus adorables boquitas con sus puntiagudos colmillitos, se movían lentamente en el agua, o puede que simplemente estuvieran deslumbradas al encontrarse en mi presencia. El alegre, carismático y encantador como Amea llamase, pero sí que parecían sisear mucho. Oh. Reí al caer en la cuenta. ¿Estás preocupada por mí? Estoy a punto de morir. Sentí el impulso vago de hacer algo. Correr. Bailar. ¿Qué era lo que había propuesto Meg? Antes de que pudiera decidirme, Meg se puso a cantar. Tenía una voz débil y desafinada, pero reconocí la melodía, estaba convencido de que yo la había compuesto. Cada vez que alguien se arranca a cantar en público, hay un momento de vacilación, los peatones se detienen a escuchar, tratando de discernir lo que están oyendo, y por qué una persona desconocida ha decidido darles una serenata. Cuando la voz irregular de Meg resonó por la caverna, las serpientes percibieron las vibraciones, más cabezas de víbora del tamaño de pulgares salieron a la superficie, más bocas blancas se abrieron, como si tratasen de saborear la canción. Alrededor de mi cintura, el aluvión de mocasines de agua se desperdigó mientras las serpientes centraban su atención en Meg. Ella cantaba sobre pérdida y arrepentimiento, sí. Recordaba vagamente haber cantado esa canción, había recorrido los túneles de un hormiguero de Mirmeques, desahogando mi tristeza, desnudando mi corazón mientras buscaba a Meg. En esa canción, había asumido la responsabilidad de las muertes de mis grandes amores, Daphne y Jacinto. Recordé sus nombres como si se me hubieran clavado unos cristales rotos. Meg repitió mi actuación, pero con otras palabras, se inventaba los versos. A medida que las víboras se reunían a sus pies, su voz se volvió más fuerte, más segura, seguía desafinando, pero cantaba con una convicción desgarradora. Su canción era tan triste y sincera como lo había sido la mía. Es culpa mía, cantó, tu sangre en mis manos, la rosa aplastada que no pude salvar. Me quedé pasmado al ver que tenía tanto talento poético. Obviamente, las serpientes también se mecían a sus pies formando una densa masa como el público en el concierto flotante que Pink Floyd dio en Venecia en 1989, una actuación que, por algún motivo, recordaba perfectamente.
Me di cuenta con un poco de retraso de que era un milagro que todavía no hubiera muerto de una picadura de mocasín de agua. ¿Qué hacía en mitad de ese lago? Solo la música de Meg me mantenía con vida, su discordante voz resultaba hermosa y cautivadora, capaz de mantener la atención de miles de víboras absortas. Al igual que ellas, yo quería quedarme donde estaba y escuchar, pero una sensación de malestar estaba aumentando dentro de mí, esa cueva. El oráculo de Trofonio, algo me decía que esa cueva no era el lugar adecuado para desahogarse. Me susurré, para. Al parecer ella no podía oírme. La caverna entera parecía ahora centrada en su voz, las paredes de roca brillaban, las sombras se cimbreaban como si bailasen, las relucientes estalactitas apuntaban a Meg como agujas de brújula. Ella cantaba que me había traicionado, que había vuelto a la casa de Nerón, que había sucumbido a su miedo a la bestia. No dije, un poco más alto. No, Meg. Demasiado tarde, la magia de la caverna reflejaba su canción, y amplificaba 100 veces su voz. La cámara se llenó de un sonido de dolor puro, el lago empezó a bullir a medida que las serpientes asustadas se sumergían y huían, y pasaban por mi lado en una fuerte contracorriente. Tal vez escaparon por un canal oculto, tal vez se esfumaron, lo único que sé es que el islote de roca del centro de la cueva estaba de repente vacío, y yo era el único ser vivo que quedaba en el lago. Meg seguía cantando, su voz sonaba ahora forzada, como si un gigantesco puño invisible la apretase como un juguete sonoro. Luces y sombras parpadeaban sobre las paredes de la caverna, y formaban imágenes espectrales para ilustrar sus letras. En una escena, un hombre maduro sonreía en cuclillas como si estuviera mirando a un niño. Tenía el pelo moreno, y rizado como el mío, o sea, el de Lester, una nariz ancha y pecosa, y unos ojos claros y cálidos. Ofrecía una rosa roja. De parte de tu madre, susurró, a modo de coro de la canción de Meg, esta rosa nunca se marchitará, tesoro, nunca tendrás que preocuparte por las espinas. La mano regordeta de un niño apareció en la visión, estirándose para coger la flor. Sospechaba que se trataba de uno de los primeros recuerdos de Meg, un episodio en el límite de su conciencia. Ella tomó la rosa, y los pétalos se abrieron hasta que floreció al máximo. El tallo se enroscó amorosamente alrededor de la muñeca de Meg. La niña chilló de regocijo. Otra visión, el emperador Nerón con su traje de 3 piezas morado se arrodillaba para mirar a Meg a los ojos. Sonreía de una forma que podría haberse confundido con dulzura si uno no conocía a Nerón. Su papada se hinchaba bajo su fina barba, sus anillos con joyas brillaban en sus gruesos dedos. Serás una buena niña, ¿verdad? Agarró a Meg por el hombro un poco más fuerte de lo necesario. Tu papá ha tenido que irse. Si te portas bien, a lo mejor vuelves a verlo. ¿A qué te gustaría? La versión más pequeña de Meg asintió con la cabeza. Intuí, de algún modo, que tenía unos 5 años. Me imaginé que sus pensamientos y emociones se replegaban dentro de ella, y formaban un grueso caparazón protector. Apareció otra escena, justo delante de la Biblioteca Pública de Nueva York en el centro de Manhattan. El cadáver de un hombre yacía sobre los escalones de mármol blancos. Tenía una mano abierta sobre la barriga, que era un horrible campo de batalla con trincheras rojas, tajos de un cuchillo o arañazos de un depredador grande. La policía se arremolinaba tomando notas, haciendo fotos, manteniendo a la multitud detrás de un cordón de cinta amarilla. Sin embargo, se separaron para dejar pasar a 2 personas, Nerón, vestido con otro traje morado pero con la misma barba espantosa, y las mismas joyas, y Meg, que ahora debía de tener 6 años, horrorizada, pálida, reacia, vio el cadáver, y empezó a llorar. Trató de apartarse, pero Nerón plantó una pesada mano en su hombro para inmovilizarla. Quiero que veas esto. Su voz rezumaba falsa compasión. Lo siento mucho, cariño, la bestia suspiró como si esa escena trágica fuera inevitable. Necesito que te apliques más en los estudios. ¿Entiendes? Debes hacer lo que el maestro de esgrima dice.
Me partiría el corazón que ocurriera otra desgracia, algo aún peor que esto. Mira, recuérdalo. Los ojos de Meg se inundaron de lágrimas. Avanzó muy lentamente. Su difunto padre tenía agarrado el tallo de una rosa en la otra mano. Los pétalos aplastados se hallaban esparcidos sobre su vientre, casi invisibles contra la sangre. Papi, dijo gimiendo. Ayúdame. La policía no se fijó en ella. La multitud se comportaba como si no existiera, solo Nerón estaba allí con ella. Al final, la niña se volvió hacia él, sepultó la cara en el chaleco de su traje, y sollozó sin poder controlarse. Las sombras bailaron más rápido a través de las paredes de la caverna. La canción de Meg empezó a reverberar, y a transformarse en ondas de ruido aleatorias. El lago se revolvía a mi alrededor. Las tinieblas se acumularon en el islote, ascendieron arremolinándose como una tromba marina y formaron la figura de un hombre. Deja de cantar, Meg. Grité. Lanzando un último sollozo, la niña se postró de rodillas, con la cara surcada de lágrimas, cayó de costado, gimiendo, con la voz áspera como la lija. Los diamantes falsos de sus gafas seguían brillando, pero con un tenue tono azulado, como si hubieran perdido toda su calidez. Deseaba correr al lado de Meg más que nada en el mundo. Los sorbos de la fuente de la memoria, y la fuente del olvido se habían consumido prácticamente. En mi organismo, conocía a Meg McCaffrey, quería consolarla, pero también sabía que todavía corría peligro. Me volví hacia el islote. La aparición era solo vagamente humanoide. Compuesta de sombras y fractales de luz, imágenes persistentes de las letras de la canción de Meg aparecían fugazmente, y se desvanecían en su cuerpo. Irradiaba miedo todavía más intensamente que el escudo de Talia, égida, oleadas de terror que amenazaban con arrebatarme el dominio de mí mismo. Trofonio. Grité. Déjala en paz. Su figura se aclaró y se enfocó, su lustroso cabello moreno, su rostro orgulloso. A su alrededor revoloteaban un montón de abejas fantasma, sus animales sagrados, manchitas de oscuridad. Apolo, su voz resonó grave y áspera, como cuando Georgina la había expulsado en el trono de la memoria. He esperado mucho tiempo, padre. Por favor, hijo mío. Junté las manos. Meg no es tu peticionaria. Soy yo. Trofonio observó a la joven McCaffrey, que ahora estaba hecha un ovillo, y temblaba en la cornisa de piedra. Si ella no es mi peticionaria, ¿por qué me ha invocado con su canción? Triste. Tiene muchas preguntas sin responder. Yo podría contestarlas, a cambio de su cordura. No. Ella intentaba protegerme. Se me atragantaron las palabras. Es mi amiga. Ella no ha bebido de las fuentes. Yo, sí, yo soy el suplicante de tu sagrado oráculo. Tómame a mí. La risa de Trofonio tenía un sonido horrible, digno de un espíritu que moraba en la oscuridad, con miles de serpientes venenosas. Tómame a mí, repitió, la misma súplica que yo elevé cuando mi hermano Agamedes se quedó atrapado en un túnel, con el pecho atascado, mientras su vida se apagaba. ¿Me escuchaste entonces, padre? Se me secó la boca. No castigues a esta niña por lo que yo hice. Las abejas fantasmales de Trofonio formaron una nube más grande, zumbando airadamente delante de mi cara. ¿Sabes cuánto tiempo he vagado por el mundo de los mortales después de matar a mi hermano, Apolo? Preguntó el fantasma, después de cortarle la cabeza. Con las manos manchadas todavía de su sangre, recorrí el monte dando tumbos durante semanas, meses. Supliqué a la tierra que me tragase, y pusiera fin a mi sufrimiento. Solo la mitad de mi deseo se hizo realidad. Señaló a su alrededor. Ahora vivo en la oscuridad, porque soy tu hijo. Veo el futuro porque soy tu hijo. Todo mi dolor, y mi locura. ¿Por qué no habría de compartirlos con los que buscan mi ayuda? ¿Acaso tú prestas ayuda gratis? Me fallaron las piernas. Caí de rodillas, y me hundí en el agua glacial hasta la barbilla. Por favor, Trofonio, ahora soy mortal. Cóbrate tu precio conmigo, no con ella. La niña ya se ha ofrecido voluntaria.
me ha revelado sus miedos y pesares más profundos. No. No, ella no ha bebido de las dos fuentes, su mente no está preparada. Morirá. En la figura oscura de Trofonio aparecieron imágenes fugaces como relámpagos, Meg recubierta de sustancia viscosa en la guarida de las hormigas. Meg situada entre Litierses y yo, parando la espada de él con sus espadas doradas cruzadas, Meg abrazándome fuerte mientras nos alejábamos del zoo de Indianápolis volando en nuestro grifo. ¿La aprecias?, dijo el oráculo. ¿Darías tu vida a cambio de la suya? Me costó procesar esa pregunta. Sacrificar mi vida. En cualquier momento de mis 4000 años de existencia, la respuesta habría sido un rotundo no. Estás loco, nunca se debía sacrificar la vida. La vida de uno es importante. El objetivo de mis misiones en el mundo de los mortales, encontrar y proteger todos los oráculos antiguos, era recuperar la inmortalidad, para no tener que plantearme esas cuestiones tan espantosas. Y sin embargo, pensé en que Mie y Josefine habían renunciado a la inmortalidad la una por la otra, pensé en que Calipso había sacrificado su hogar, sus poderes, su vida eterna por la posibilidad de recorrer el mundo, experimentar el amor, y tal vez disfrutar de las maravillas de la educación secundaria en Indiana. Sí, me sorprendí diciendo, sí, moriría para salvar a Meg Caffrey. Trofonio rió, un sonido húmedo y airado como el remolino de víboras del agua. Muy bien. Entonces prométeme que me concederás un deseo, harás lo que yo te pida. Lo a lo que desees. Yo ya no era un dios, Trofonio lo sabía, y aunque hubiera podido conceder deseos, me parecía recordar una conversación muy reciente con la diosa Estigia sobre los peligros de hacer juramentos que no podía cumplir. Pero, ¿qué otra opción tenía? Sí, dije, lo juro, lo que pidas, entonces. Tenemos un trato. Me tomarás a mí en lugar de a la niña. Oh, yo no he prometido nada a cambio. El espíritu se volvió negro. Como el humo de petróleo, solo quería sacarte esa promesa, el destino de la niña ya está decidido. Estiró los brazos, y expulsó millones de oscuras abejas fantasmales. Meg gritó aterrada cuando el enjambre la envolvió. 35. Yo, como odio a mi hijo. Menudo imbécil arrogante. Nada que ver con su papá. No sabía que pudiera moverme tan rápido, al menos, en la piel del Esther. Papadopoulos. Crucé el lago hasta que llegué al lado de Meg. Traté desesperadamente de espantar a las abejas, pero las motas de oscuridad se arremolinaban a su alrededor, y se metían en su boca, su nariz, y sus oídos. Incluso en sus conductos lagrimales, como dios de la medicina, me habría parecido fascinante si no hubiera estado tan asqueado. Basta, Trofonio. Rogué. Esto no es cosa mía, dijo el espíritu. Tu amiga ha abierto su mente al oráculo oscuro, ha hecho preguntas, ahora está recibiendo las respuestas. No ha hecho ninguna pregunta. Oh, claro que sí, casi todas sobre ti, padre. ¿Qué será de ti? ¿A dónde debes ir? ¿Cómo puede ayudarte? Esas son las mayores preocupaciones que hay en su mente. Qué lealtad más inmerecida. Meg empezó a revolverse, la tumbé de lado, como hay que hacer cuando alguien sufre un ataque, me devané los sesos. ¿Qué más? Apartar los objetos puntiagudos de alrededor. Todas las serpientes habían desaparecido. Bien, no podía hacer gran cosa con respecto a las abejas, su piel estaba fría, pero yo no tenía nada cálido y seco para taparla, su aroma habitual, aquel tenue, inexplicable olor a manzanas, se había tornado frío y húmedo como el moho. Los diamantes falsos de sus gafas estaban totalmente apagados, y los cristales de sus gafas, blancos del vaho. Meg, dije, no me dejes, concéntrate en mi voz. Ella murmuraba de forma incoherente, presa del pánico. Me di cuenta de que si me daba una orden directa en su estado de delirio, incluso algo sencillo como déjame en paz o vete,
me vería obligado a obedecer. Tenía que encontrar una forma de afianzar su mente, de protegerla de las visiones más siniestras. Era difícil cuando mi propia mente seguía un poco embotada, y no podía fiarme totalmente de ella. Murmuré unos cánticos sanadores, antiguas melodías curativas que hacía siglos que no empleaba, antes de los antibióticos, la aspirina, incluso de las vendas esterilizadas. Teníamos canciones, por algo yo era el dios de la música y la curación. Nunca había que subestimar el poder curativo de la música. La respiración de Meg se volvió más regular, pero el enjambre oscuro seguía envolviéndola, atraído por sus miedos y sus dudas en fin, como las abejas al polen. Egen, dijo Trofonio, bueno, en cuanto al favor que me has prometido. Cállate. Le espeté. Cállate, murmuró Meg en su estado febril. Decidí interpretarlo como un eco, no como una orden, dirigido a Trofonio, y no a mí. Afortunadamente, mis cuerdas vocales estuvieron de acuerdo. Canté a Meg sobre su madre, Demeter, la diosa que podía sanar la tierra entera después de sequías, incendios o inundaciones. Canté sobre la misericordia y la bondad de Demeter, como había convertido al príncipe Triptólemo en dios. Por sus buenas obras, como había cuidado del niño Demofonte durante 3 noches, intentando convertirlo en inmortal, como había bendecido a los fabricantes de cereales de la era moderna, inundando el mundo de Chocapic, Weetabix y Semax. Verdaderamente, era una diosa de una bondad infinita. ¿Sabes qué te quiere? Prometí, meciendo la cabeza de Meg en mi regazo. Quiere a todos sus hijos. Fíjate en el cariño que le tuvo a Perséfone a pesar de que esa chica. En fin, comparada con ella, tú pareces de lo más refinada. Ejem, sin ánimo de ofender. Me di cuenta de que ya no cantaba, estaba divagando, tratando de ahuyentar los miedos de Meg con una voz agradable. Una vez, continué, Demeter se casó con un dios menor de las cosechas, Carmanor. Probablemente no te suene, a nadie le sonaba. Era una deidad local de Creta, grosero, retrógrado, mal vestido, pero se querían. Tuvieron un hijo. El niño más feo que hayas visto en tu vida. Era imposible encontrarle cualidades buenas. Parecía un cerdo, todo el mundo lo decía. Incluso tenía un nombre horrible, Eubuleo. Ya lo sé, suena como ébola, pero Demeter dio la vuelta a las críticas de todo el mundo. Convirtió a Eubuleo en el dios de los porqueros. Si te digo esto es porque... Bueno, nunca se sabe, Meg. Estoy seguro de que Demeter tiene planes para ti. No te me puedes morir, te quedan muchas cosas por vivir. Demeter podría convertirte en la diosa menor de los cerditos adorables. No sabía si me estaba oyendo, sus ojos se movían bajo los párpados cerrados como si hubiera entrado en la fase RM, ya no se crispaba ni se retorcía tanto. ¿O eran imaginaciones mías? Yo temblaba tanto de frío y miedo que era difícil estar seguro. Trofonio emitió un sonido como el de una válvula de vapor al abrirse. Acaba de caer en un trance más profundo, eso no tiene por qué ser una buena señal. Todavía podría morir. Yo seguí dando la espalda a mi hijo. No hagas caso a Trofonio, Meg. Él se alimenta del miedo y el dolor, solo intenta hacernos perder la esperanza. Esperanza, dijo el espíritu, interesante palabra. Yo tuve esperanza una vez. En que mi padre se comportara como un padre, lo superé después de estar muerto varios siglos. No me culpes a mí de robar el tesoro del rey. Gruñí, si estás aquí es porque metiste la pata. Te recé. Bueno, a lo mejor no rezaste lo que debías en el momento que debías. Grité. Reza para tener sensatez antes de cometer una tontería. No me reces para que te eche un cable después de obedecer a tus peores instintos. Las abejas se arremolinaron a mi alrededor, y zumbaron airadamente, pero no me hicieron daño. Me negaba a ofrecerles un miedo del que pudieran alimentarse. Lo único que importaba ahora era mantener una actitud positiva. Hacer de sostén de Meg. Estoy aquí, le aparté el pelo mojado de la frente, no estás sola. Ella gimoteó en su trance. La rosa ha muerto.
Me sentí como si un mocasín de agua se hubiera metido en mi pecho, y me estuviera mordiendo el corazón arteria tras arteria. Meg. Una flor solo es una parte de la planta, las flores vuelven a crecer. Tú tienes unas raíces fuertes, tienes unos tallos fuertes, tienes la cara verde. Me volví hacia Trofonio alarmado. ¿Por qué tiene la cara verde? Interesante, parecía cualquier cosa menos interesado, tal vez se está muriendo. Inclinó la cabeza como si escuchase algo a lo lejos. Ah, ya están aquí, esperándoos. ¿Qué? ¿Quiénes? Los sirvientes del emperador, Blemías. Trofonio señaló al otro lado del lago, allí mismo hay un túnel submarino, lleva al resto del sistema de cuevas, la parte conocida por los mortales. Los Blemías han aprendido que no les conviene entrar en esta cámara, pero os están esperando al otro lado, es la única vía por la que podéis escapar. Pues por allí escaparemos. Lo dudo, dijo Trofonio, aunque tu joven amiga sobreviva, los Blemías están preparando explosivos. ¿Qué? Oh, Cómodo les habrá dicho que utilicen los explosivos solo como último recurso, le gusta tenerme como su adivino personal, envía aquí a sus hombres de vez en cuando, los saca medio muertos y locos, y consigue visiones gratis de él. Futuro. ¿Qué más le da? Pero preferiría destruir este oráculo a dejaros escapar con vida. Yo estaba demasiado perplejo para responder. Trofonio soltó otras carcajadas ásperas. No pongas esa cara tan triste, Apolo, fíjate en el lado bueno. No importa si Meg muere aquí, porque va a morir de todas formas. Mira, ahora echa espuma por la boca, esa es siempre la parte más interesante. Efectivamente, en la boca de Meg borboteaba espuma blanca. En mi experta opinión médica, eso casi nunca era buena señal. Tomé su cara entre mis manos. Escúchame, Meg. Las tinieblas se agitaron a su alrededor, y provocaron un cosquilleo en la piel. Estoy aquí, soy Apolo, el dios de la curación, no te me vas a morir. A Meg no le gustaba recibir órdenes. Yo ya lo sabía, se retorció, y echó espuma por la boca, escupiendo palabras al azar como caballo, crucigrama, ungulados o raíces. Desde el punto de vista médico, eso tampoco era muy buena señal. Mi canto no había funcionado, el lenguaje serio no había funcionado, solo se me ocurría otro remedio, una técnica antigua para extraer veneno y espíritus malvados. La mayoría de las asociaciones médicas ya no aprobaban su práctica. Pero me acordé de la quintilla de la arboleda de Dodona, y del verso que más me había quitado el sueño: tuvo que digerir muerte y locura. Y allí estábamos. Me arrodillé sobre la cara de Meg, como solía hacer cuando enseñaba la respiración boca a boca en el curso de primeros auxilios del campamento Júpiter. Esos estúpidos semidioses romanos se ahogaban continuamente. Lo siento, pellizqué la nariz de Meg y pegué mi boca a la suya, una desagradable sensación viscosa, como lo que me imaginaba que experimentó Poseidón cuando se dio cuenta de que estaba besando a la gorgona Medusa. No podía echarme atrás. En lugar de expirar, inspiré y absorbí la oscuridad de los pulmones de Meg. Puede que en algún momento de tu vida te haya entrado agua por la nariz. Pues imagínate esa sensación, solo que con veneno de abeja, y ácido en lugar de agua. El dolor casi me hizo perder el conocimiento, una nube de horror tóxica que me invadió los senos nasales, me bajó por la garganta y me llegó al pecho. Noté que las abejas espectrales rebotaban por mi sistema respiratorio, tratando de salir a picotazos. Contuve la respiración, decidido a evitarle a Meg la máxima oscuridad. Durante el mayor tiempo posible, compartiría esa carga con ella aunque me matase. Mi mente se sumió en los recuerdos de Meg. Yo era una niña asustada que temblaba en los escalones de la biblioteca, mirando el cadáver de mi padre asesinado. La rosa que él me había dado estaba aplastada y muerta, sus pétalos se hallaban esparcidos sobre las heridas que la bestia le había hecho en la barriga. La bestia lo había hecho, no me cabía ninguna duda, Nerón me había advertido una y otra vez. Papá me había prometido que la rosa no moriría nunca,
nunca tendría que preocuparme por las espinas. Me había dicho que la flor era un regalo de mi madre, una señora a la que no había conocido. Pero la rosa estaba muerta, papá estaba muerto, en mi vida solo había espinas. Nerón me puso la mano en el hombro. Lo siento mucho, Meg. Tenía una mirada triste, pero su voz poseía un matiz de decepción. Eso no hacía más que demostrar lo que yo ya sospechaba: la muerte de papá era culpa mía. Debería haber sido mejor hija, debería haber entrenado más duro, haber cuidado mis modales, no haberme opuesto cuando Nerón me dijo que peleara con los niños más grandes. O los animales que no quería matar. Había cabreado a la bestia. Sollocé, llena de odio a mí misma. Nerón me abrazó, oculté la cara en su ropa morada, y su colonia dulzona, no olía a flores, sino a la mezcla rancia de flores secas de una residencia de ancianos. No estaba segura de cómo conocía ese olor, pero me evocó una sensación medio olvidada de impotencia y terror. Nerón era todo cuanto yo tenía, carecía de flores de verdad, de un padre de verdad, de una madre de verdad, no era digna de eso, tenía que aferrarme a lo que tenía. Entonces, con nuestras mentes fundidas, Meg y yo nos sumimos en el caos primordial, el miasma con el que las moiras tejían el futuro, forjando el destino a partir del azar. Ninguna mente debería exponerse a semejante poder, incluso cuando era un dios. Me daba miedo acercarme demasiado a los límites del caos. Era el mismo peligro al que los mortales se arriesgaban cuando solicitaban ver la forma auténtica de un dios, una pira ardiente y terrible de puras posibilidades. La visión de algo así podía volatilizar a los humanos, convertirlos en sal o en polvo. Protegí a Meg del miasma lo mejor que pude, envolviendo su mente con la mía a modo de abrazo, pero los dos oímos unas desgarradoras voces. Caballo blanco y veloz, susurraban, la recitadora del crucigrama, tierras de muerte que abrasa. Y más, frases pronunciadas excesivamente rápido, y que se solapaban demasiado para tener sentido. Se me empezaron a quemar los ojos, las abejas me devoraban los pulmones. Aún así, contuve la respiración. Vi un río neblinoso. A lo lejos, la mismísima laguna Estigia, la diosa oscura me llamaba desde la orilla, invitándome a cruzar. Volvería a ser inmortal, aunque de la forma en que las almas humanas se volvían inmortales después de la muerte, podría pasar a los campos de castigo. ¿Acaso no merecía ser castigado por mis numerosos crímenes? Lamentablemente, Meg se sentía igual. La culpabilidad la abrumaba, no creía que mereciera sobrevivir. Entonces nos salvó un pensamiento simultáneo. No puedo rendirme, Apolo/oblicua Meg me necesita. Aguanté un instante, y otro, finalmente, no pude soportarlo más. Expiré y expulsé el veneno de la profecía, respirando con dificultad, me desplomé junto a Meg sobre la piedra fría y mojada. Poco a poco, el mundo recobró su estado sólido. Las voces se habían apagado, el enjambre de abejas fantasmales había desaparecido. Me levanté apoyándome en los codos, presioné el cuello de Meg con los dedos, su pulso golpeteaba, tenue y débil, pero no estaba muerta. Gracias a las 3 moiras, murmuré. Por una vez, lo decía en serio, Cicloto, Láquesis y Atropo hubieran estado delante de mí en ese momento, les habría dado un beso en sus narices verrugosas. Trofonio suspiró en su isla. En fin, de todos modos, la niña podría quedar loca para el resto de su vida, es un consuelo. Lancé una mirada asesina a mi difunto hijo. ¿Un consuelo? Sí, él inclinó su etérea cabeza, escuchando otra vez, más vale que te des prisa, tendrás que llevar a la niña por el túnel submarino, así que supongo que podríais ahogaros, o los Blemias podrían mataros al otro lado. Pero si no os matan, quiero que me hagas el favor que te dije. Reí, después de sumergirme en el caos, no era un bonito sonido. ¿Esperas que te haga un favor? Por atacar a una niña indefensa. Por ofrecerte una profecía, me corrigió Trofonio, es tuya, suponiendo que puedas sacársela a la niña en el trono de la memoria, y ahora, mi favor, como prometiste, destruye esta cueva. Acababa de volver del miasma de las profecías, pero tengo que reconocer
que no me esperaba esa petición. Perdón. Este sitio está demasiado expuesto, dijo Trofonio. Tus aliados de la estación de paso no podrán defenderlo del triunvirato, los emperadores seguirán atacando, no quiero que Cómodo siga utilizándome, es mejor que el oráculo sea destruido. Me preguntaba si Zeus estaría de acuerdo. Yo había obrado creyendo que mi padre quería que restableciese los antiguos oráculos antes de recobrar la divinidad. No estaba seguro de que destruir la caverna de Trofonio fuera un plan alternativo aceptable. Claro que si Zeus quería que las cosas se hicieran de una forma determinada, debería haberme dado instrucciones por escrito. Pero, Trofonio, ¿qué será de ti? Trofonio se encogió de hombros. Tal vez mi oráculo vuelva a aparecer en otro lugar dentro de unos siglos. En mejores circunstancias, y en un sitio más seguro, así te dará tiempo a convertirte en mejor padre. Desde luego me estaba poniendo más fácil considerar su petición. ¿Cómo destruyo este sitio? He mencionado a los blemias con explosivos de la cueva de al lado. Sí. Ellos no los utilizan, debes utilizarlos tú. Y Agamedes. Desaparecerá él también. Tenues destellos de luz brotaron de la figura del espíritu. Tristeza, quizá. Con el tiempo, dijo Trofonio, dile a Agamedes. Dile que lo quiero, y que siento que este haya sido nuestro destino, es más de lo que tú me has dicho nunca. Su remolino de oscuridad empezó a desenrollarse. Espera. Grité. ¿Y Georgina? ¿Dónde la encontró Agamedes? Es hija mía. La risa de Trofonio resonó débilmente por la caverna. Ah, sí, considera ese misterio el último regalo que te hago, padre. Espero que te vuelva loco. Y desapareció. Por un instante, me quedé en el saliente, estupefacto y devastado. No me sentía físicamente herido, pero me di cuenta de que era posible sufrir 1000 picaduras en ese nido de serpientes, aunque ninguna de las víboras se te acercase. Había otros tipos de veneno. La cueva retumbó, y se propagaron ondas a través del lago. No sabía lo que eso significaba, pero no podíamos quedarnos allí. Cogí a Meg en brazos, y me hundí en el agua.